Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento de ella, Señor, que hoy seas tú, Señor, con nosotros, que tú nos guíes, que tú nos ayudes a entender tus propósitos. Amado Dios, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Te bendecimos, Señor, te damos a ti toda gloria, te damos toda honra y toda alabanza. En el poderoso y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hay algo muy importante que se llama el discipulado. ¿Cómo se llama? El Señor quiere que todos seamos discípulos. ¿Sí? Esta semana hemos estado hablando acerca de esto en las escuelas de crecimiento, cuando hablamos acerca de la iglesia. Aquí la palabra de Dios nos da una meta, un propósito, y dice que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire, dice todos, que todos lleguemos. ¿Quiénes son todos? Todos. Todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Amén. Que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios y que lleguemos a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que lleguemos, que crezcamos espiritualmente. Amén. Y yo quiero que usted piense por un momento. Es más, pregúntele al que tiene ahí a su lado, ¿estás creciendo? Estamos hablando de crecer espiritualmente, ¿no? Porque yo sé que aquí hay muchos que están creciendo. Digo, los niños, los muchachos, ¿no? Bueno. Pensando en esto del discipulado, recordé una historia o un estudio, bueno, algo que vi que me pareció muy interesante, que les quiero compartir. Y es acerca de lo que pasaba en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, ser rabino era uno de los oficios más respetados. Y creo que hasta el día de hoy los rabinos gozan de muy buen prestigio dentro de su comunidad. Ser rabino es algo muy importante. Y también, asimismo, era un gran privilegio ser discípulo de un gran rabino. Cuando uno tenía un gran rabino, ¿por qué? Porque se estaba formando con los mejores. Entonces, allá ese oficio era demasiado importante, llegar a ser rabino. En ese tiempo, allá no se preocupaban de pronto dentro de la cultura judía por el que tuviera más posesiones o el que tuviera más fama. No, allá lo importante era eso, servir a Dios enseñando la palabra, ser un rabino. Ahora, ¿cómo empezaba ese recorrido? Cuenta la historia que allí en la cultura judía, los niños a los 3 años, ¿a los cuántos años? A los 3 años, cuando empezaban a hablar, lo primero que hacían con los niños era enseñarles versículos de memoria. Eso era lo primero. Usted empezó a hablar, muy bien. Va a empezar a aprenderse la palabra de Dios. Y empezaban con un texto que lo llaman los judíos la Shema, que está en Deuteronomio 6 y todos la hemos escuchado. Dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Los niños tenían que saberse de memoria esto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que ellos aprendían a hablar. Mejor dicho, después de que dijo papá y mamá, venga que se va a aprender la Shema. Se llama Shema por la primera palabra que dice el versículo
4, oye. Shema es oye. Deuteronomio 6, versículo 4. Shema es eso, oye. Entonces ellos se aprendían el oye. Desde niños empezaban a aprenderse otros versículos que eran muy importantes dentro de la cultura judía. Versículos de la Biblia y oraciones. Aprendían a hacer oraciones. Lo primero era, vamos a hacer la oración para bendecir los alimentos. Los niños también se aprenden por ahí un versículo que está por allá en Salmos, ¿no? Que dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Asimismo, los niños lo primero que tenían era eso. Versículos de memoria y oración. Así crecían los niños y poco a poco iban memorizando la palabra de Dios. Cuando llegaban a los 6 años, los niños entraban en lo que para nosotros es la escuela. Ellos ya tenían ese modelo de escuela a los 6 años. Para nosotros es la escuela primaria, ¿no? Dentro de esa escuela, el fundamento también, ¿sabe qué era? La palabra de Dios. Para ellos lo llaman la Torá, ¿no? Que son principalmente los 5 primeros libros de la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos libros son fundamentales, no solamente para los judíos, para los cristianos y para todos los que creemos en Dios. Esos libros son fundamentales, son la base. Ellos empezaban entonces su escuela que se llama Bet Sefer. Bet significa casa y Sefer es libro. O sea que ellos iban a la casa del libro a aprender la palabra. Ahora, la palabra de Dios era utilizada para todo. Por ejemplo, si iban a aprender matemáticas, entonces cogían las fechas o los tiempos, la cronología que apareciera dentro de la Biblia. ¿Y cuántos años entonces vivió Moisés? ¿Y cuántos años entonces vivió fulanito? Entonces esto más esto menos esto. Y ellos aprendían matemáticas, era a través de esto. La ciencia también, muchas de las cosas que aprendían en la ciencia eran extraídos de la palabra de Dios. La palabra de Dios era el fundamento para todo. Tanto que un niño, cuando terminaba este periodo, bueno, en eso he encontrado diferentes edades. Algunos dicen que salían más o menos a los 10, 11 años, otros dicen que a los 12, otros dicen que a los 13. Bueno, pero ellos ya tenían la Torá. De memoria se sabían esa Biblia, al derecho y al revés. Esos 5 primeros libros los tenían claros los mandamientos, tenían claro la ley. Amén. Eso es un fundamento para su crecimiento, no solamente en conocimiento, sino el crecimiento espiritual. Esa era la base de ellos. Sin embargo, ellos, ¿cómo manejaban el horario? En la mañana estaban en la escuela y en la tarde los niños, escuché, después de los 6 años, ya empezaban a acompañar a sus padres, a su padre principalmente, a la familia, en el oficio familiar. Entonces, por ejemplo, el caso de Jesús. ¿Ustedes saben qué hacía el papá de Jesús? José era carpintero. Entonces, ¿qué aprendió Jesús? Carpintería. Pedro, ¿sí recuerdan a Pedro, a Juan, a esos primeros apóstoles? ¿Qué hacían sus padres? Eran pescadores. Y entonces ellos, ¿qué hacían? Seguían el oficio desde niños. Ellos aprendían el oficio que ejercían sus padres. O sea que pues no había mucho tiempo para jugar en ese entonces, ni mucha tablet, ni mucho computador, ni mucho celular. Claro que, bueno, en ese tiempo no había, ¿no? Pero bueno, jugaban. Normalmente los juegos, ustedes se acuerdan, hasta hace muy poco. Los juegos tenían mucho que ver con imitar lo que hacían los mayores. ¿Cierto? ¿Alguien llegó a jugar al papá y a la mamá? ¿A la escuelita? ¿Policías y ladrones? ¿Sí o no? Yo ya estoy como en otro siglo, ¿no? Padre celestial, ya los de esta generación ya ni saben qué es eso. Pero bueno, hubo una época anterior a esta donde existían esos juegos. Y asimismo, claro, ellos también tenían estos juegos, estos niños. Ahora, los mejores en el estudio,
Los que tenían el potencial, entonces decían, usted no se puede quedar aquí. Usted tiene el potencial para pasar al siguiente nivel. Vamos a inscribirlo en el otro nivel que se llama Bet Midrash, casa de la interpretación. Solamente pasaban los mejores. Allí pasaban los mejores a Bet Midrash, que significa casa de la interpretación. Algunos le dicen Bet Talmud, la casa del Talmud. Para aprender la tradición, principalmente ellos aprendían la tradición, o sea, la interpretación de la Torá, la enseñanza de la Torá, de la ley, de los 5 primeros libros. Y aprendían también el resto del Antiguo Testamento, aprendían lo que había dicho el maestro fulano, el maestro sultano, como decir teología, ¿no? En este tiempo. Empezaban a aprender teología, a no solamente tener los mandamientos, sino cómo aplico yo estos mandamientos en la vida práctica, cómo sería. Allí empezaban ellos a aprender todo esto hasta que llegaban a una edad más o menos de 16, 17, 18 años. Ya aquí sí les tocaba dedicar más tiempo. Ya aquí no había mucho tiempo para dedicarse a los oficios familiares. Ya era mucha la dedicación que tenían que tener a su estudio, porque su objetivo era no solamente, ya eran de los mejores, ¿cierto? Porque los que habían pasado de Bet Sefer era porque eran de los mejores. Pero los que salían de aquí no solamente eran los mejores de los mejores, y ya pasaban a aprender directamente con un rabino. Entonces, ¿cómo era la situación? En la escuela habían algunos rabinos, y ellos buscaban a ese rabino que quisiera que les enseñara. Entonces ellos le hacían la petición al rabino para que los aceptara como sus discípulos, pero el rabino tenía que estudiar muy bien cada alumno, porque él solamente podía recibir a los mejores de los mejores. El maestro conocía personalmente a su discípulo, sabía, él le hacía un examen, ¿no? Un examen de admisión. ¿A algunos aquí les ha tocado hacer exámenes de admisión? ¿Y qué han sentido? Susto, nervios. Pues cogía al rabino y le hacía el examen, cómo estaba de conocimientos. Y entonces, si lo veía apto, le decía, bienvenido, vas a ser mi discípulo. Y entraba a ser discípulo de este rabino. Los que no, le decían, sí, no podemos negar de que eres una persona con capacidades y muy especial, pero no tienes lo que se necesita para ser rabino, para ser mi discípulo. Entonces, vuelva a su casa y pues siga trabajando en su oficio familiar, y vamos a bendecirlo, que consiga una buena mujer, que le dé hijos varones para que alguno de ellos sea rabino. Y listo. Y ese era el orgullo también de un padre, decir, no, es que mi hijo es rabino. Eso era una bendición para ellos. Ahora, nosotros, ¿qué vemos como discipulado? Hacíamos la pregunta esta semana, ¿qué es un discipulado? ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, un alumno, ¿cierto? Alguien que es enseñado por otro. Pero en el contexto bíblico, un discípulo era alguien que no solamente aprendía su conocimiento, sino que quería imitar en todo a su maestro, que quería aprender todo de él, hasta su forma de caminar, querían copiarla, todo, querían estar siempre cerca de su maestro y aprender todo lo que él les pudiera transmitir como conocimiento, no solamente ese conocimiento que se obtiene en la mente, sino en la práctica de las cosas, de la vida. Ahora, cuando entendemos esto y vemos en la palabra de Dios lo que pasó en Mateo capítulo 4, versículo 18, de pronto nos ayuda a entender un poquito más qué era lo que estaba sucediendo, porque yo creo que muchos, al igual que yo, nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo así?
Miren esta situación. Mateo capítulo 4, versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban redes en el mar porque eran, y si eran pescadores, quiere decir que ellos habían ido a la escuela y ¿qué pasó? Un buen intento, pero no tiene lo que se necesita para ser discípulo de este rabino, ¿cierto? Eran pescadores, se habían dedicado a la función que ejercían sus padres. Y mire lo que dice allí más adelante, y él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces uno dice, no, pues una cosa de estas, yo tengo mi trabajo, tengo mis responsabilidades, tengo mi esposa, mis hijos y todo esto, no, pues, no, muchas gracias. Yo me congrego los domingos. Ahora en el tiempo era los sábados, ¿no? Yo voy a la sinagoga los sábados. No, aquí vemos que apenas él les dijo eso, dice el versículo 20, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Me está llamando un maestro, un rabino me está diciendo que yo puedo ser su discípulo. Ellos inmediatamente dejaron las redes porque lo estaban llamando un privilegio demasiado grande. Y dice el versículo 21, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, ¿con quién? Con Zebedeo, su padre. Allí estaban, que remendaba sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Ah, ya entendemos por qué fue que lo siguieron, claro. Era un privilegio muy grande el tener a un rabino. Vemos muchas partes en la Biblia cuando a Jesús lo llaman, aún de los mismos rabinos de los judíos, de los fariseos, que llamaban a Jesús rabí o maestro. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, en el versículo, bueno, cuando empieza la historia, el capítulo 3 de Juan dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un principal. Y mire cómo habla él con Jesús. Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí. ¿Cómo le dijo? Tremendo, un principal de los judíos. Le estaba diciendo a Jesús, rabí. O sea, ante la sociedad, ante la comunidad, Jesús era reconocido como un maestro. Él era un maestro. Él era un rabino que podía tener sus discípulos y que sus discípulos iban a tener un gran privilegio de seguir a ese gran maestro porque aún era reconocido dentro de la comunidad. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Era reconocido como maestro. Por eso ese llamado de Pedro y de Juan y de Jacobo, de Andrés, fue inmediata esa respuesta de seguir a Jesús, a seguirlo como maestro, a imitar lo que él hacía. Y para ellos es un gran privilegio, era un gran privilegio poder imitar a Jesús. Mire, primera de Pedro, está hablando allí Pedro, obviamente, porque es su epístola, ¿no? Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos qué? Un maestro, ¿qué es lo que hace? Sirve de ejemplo. Un maestro sirve de ejemplo. Un maestro no es solamente lo que habla. Su vida, lo que él hace, ese es el ejemplo. Y mire cómo termina este versículo. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, mirando esto también de la historia, del contexto judío, dice aquí que nosotros debemos seguir las pisadas de Jesús.
Cuando un alumno, un discípulo, se iba a seguir a su maestro, dice la historia que la bendición de sus padres era la siguiente: que seas cubierto con el polvo de tu maestro. ¿Qué significa eso? Que usted caminara tan cerquita del maestro que el polvo que levantaba el maestro se le pegara a él. O sea, quería imitarlo hasta en la forma de caminar, ¿no? Él iba caminando y él iba detrás siguiendo sus pisadas. Quería ser tal cual como el maestro. Quería seguir al maestro. Ahora, ¿por qué también esto? Porque si el maestro lo había llamado, quiere decir que creía en él y que había visto potencial en él para que él fuera su discípulo. Este puede ser un buen discípulo. Por eso también entendemos otra historia, que uno dice, pero ¿por qué este Pedro era como loco a ratos? ¿Usted no les parece que Pedro a veces era como, oiga, tremendo ese Pedro? En el capítulo 14 de Mateo hay una historia que vemos que Pedro quería seguir a Jesús a donde fuera. Y dice en el versículo 25, estoy en Mateo 14, versículo 25, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Si mi maestro puede caminar sobre las aguas, pues hombre, yo también puedo. Yo puedo seguir las pisadas de mi maestro. Y este tremendo Pedro se bajó de la barca de verdad y puso sus pies en el agua y se dio cuenta que, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba caminando sobre las aguas, porque su maestro camina sobre las aguas. Pero ustedes se acuerdan qué pasó allí. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo, perdón, 29. Y él dijo: ven. El maestro le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La pregunta, ¿ustedes se han preguntado qué fue el temor que le dio a Pedro allí? ¿Por qué le faltó la fe? ¿Cuál fue la duda que tuvo Pedro? Que se iba a hundir en el agua. ¿Por qué? ¿Le faltó fe en qué? Yo toda la vida he pensado en eso. Gracias, hermana Elizabeth. Que él pensaba que Jesús no lo iba a respaldar en ese momento. Pues no. Él no dudó del maestro. Él sabía que su maestro estaba sobre el agua y que podía caminar sobre el agua. ¿De quién dudó Pedro? ¿Será que yo soy capaz de ser como mi maestro? ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos pensado: ¿será que yo soy capaz de andar como anduvo el maestro? Amén. Y esa falta de fe que ha hecho que muchas veces más de uno se esté hundiendo y le esté diciendo: Señor, sálvame. Y necesitamos que la mano del maestro nos saque y nos tenga que recordar: ¿por qué dudaste, hombre, mujer de poca fe? Si el Señor confió que nosotros podemos seguir sus pisadas. Amén. Siempre este modelo lo hemos repetido en la Biblia, el de imitar a un maestro. En diferentes versículos, bueno, me pareció muy interesante. Hay uno que habla mucho acerca de esto, que es son los tesalonicenses. Primera los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Está allí Pablo hablando con la iglesia. Y él constantemente parece que les recuerda eso.
Primera a los Tesalonicenses 1:6. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. Estaban imitando a los apóstoles, ¿por qué? Porque los apóstoles habían sufrido, porque el Señor Jesús había sufrido, pero había permanecido firme. ¿Y qué les dice Pablo? Ustedes son imitadores, porque a pesar de la tribulación, a pesar de los problemas, de la gran tribulación, ustedes son imitadores. Ahí siguen firmes, recibiendo la palabra de Dios. Amén. Yo no sé si esa palabra todavía aplique para nosotros. Yo espero que aquí hayamos imitadores que a pesar de la tribulación, ahí estamos firmes, siguiendo el ejemplo del Señor. Amén, amén. Me estaba preocupando. No, aquí están. En el segundo capítulo, en el versículo 14, vuelve y les dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Constantemente habla de imitar, un modelo a seguir. Todos necesitamos un modelo a seguir. Y por eso también entro a mirar algo cuando cuando la palabra de Dios dice, no se hagan muchos de ustedes maestros. Dice, no, pero ¿por qué? Si antes necesitamos maestros. Pero la palabra les dice, no se hagan muchos de ustedes maestros, sabiendo que acarrean mayor condenación. O sea, la responsabilidad es más grande, porque somos ejemplo. Amén. Nosotros somos ejemplo. También hay un versículo por allá que está en Hebreos capítulo 13. Dice, aleluya. Hebreos 13, creo que es el 17 que dice, obedeced. No, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Mire, no es su conocimiento, sino es su conducta. E imitad su fe. Siga el ejemplo de su pastor, Padre Celestial. Qué responsabilidad. ¿Por qué me mira así, hermana Claudia? No, tremenda responsabilidad, ¿cierto? Porque somos modelo a seguir. Pero usted, cada uno también es un modelo a seguir dentro de su comunidad, dentro de su entorno. Ahora, sabemos que seguir al Señor, imitar al Señor Jesús es una responsabilidad y es un trabajo que demanda, ¿cierto? Demanda un gran compromiso nosotros poder seguir al Señor Jesús, poder imitar al Señor Jesús. Pero esa es nuestra meta. Al principio leíamos ese versículo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que lleguemos a ser como Él. Pero sabe que en el discipulado con Cristo nosotros tenemos un recurso que no tenían los rabinos en aquel entonces para sus discípulos. Y es que nosotros tenemos una ayuda especial. La ayuda que tenemos a través del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que va formando en nosotros y nos va acomodando a la imagen de Jesucristo. Esto no fue algo que nació de un momento a otro. Desde un principio, recordemos que cuando el Señor crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Señor siempre ha querido que nosotros lo imitemos, que seamos como Él,
que tengamos esos atributos que Él tiene. Ahora, esos atributos de inteligencia, esos atributos de relacionarnos con los demás, ese atributo de amor hacia los demás, ¿cierto? Obviamente hay atributos que pertenecen solamente a Dios, pero hay muchas cosas que nosotros podemos imitar de nuestro gran Maestro. Y para ir terminando, en Juan capítulo 15, versículo 16, dice el Señor, mire, yo no sé cuántos de pronto han pensado que han sido muy inteligentes. Yo algún tiempo pensé eso. Yo soy muy inteligente, seguir al Señor Jesús. Oiga, cuando uno empieza a entender cosas que dice la palabra, uno dice, qué sabiduría la que tengo haber escogido a Jesús como maestro. Yo no sé si alguna vez ha tenido ese pensamiento. Tomé la mejor decisión al seguir al maestro. Claro que sí, pero detrás de eso hay algo más. Y es que dice aquí Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, ustedes a mí no me eligieron, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que en todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Señor fue el que creyó en nosotros. Él fue el que nos escogió a nosotros. Amén. Cuando muchos de pronto ya decían, no, qué bueno podrá salir de aquí, el Señor dijo, sí, puede ser mi discípulo, me puede seguir y puede ser como yo. El Señor ha creído en usted. Amén. La ha escogido para que usted le siga. Así que, mire, es tan tremendo. El Señor tuvo fe en nosotros. Él tuvo fe en nosotros. Ahora la fe de nosotros en nosotros. Nos falta tener fe en nosotros mismos, porque el Señor vio que sí podíamos ser sus discípulos, creer en nosotros mismos. Y por eso el Señor nos dio su espíritu. Él cree que podemos llegar a ser como Él. Eso cree el Señor, que nosotros podemos llegar a ser como Él, que podemos crecer a la estatura de Cristo. Ahora, sabemos que es por fe, pero no nos podemos quedar creciendo solamente por fe, ¿no? Me voy a quedar en mi casa, acostado, y voy a creer que voy a crecer a la estatura de Cristo. Señor, hazme crecer. No, no, no. No, los discípulos seguían al maestro cada día. Todos los días querían aprender algo nuevo del maestro. Todos los días querían escuchar la voz del maestro. ¿Qué era lo que el maestro estaba enseñando? ¿Qué era lo que el maestro estaba haciendo? Por eso nuestro discipulado es un discipulado que tiene que ser diario, todo momento. Tenemos que seguir al maestro, escuchar su voz, saber lo que él hace y querer hacer lo mismo que él hace. Por eso yo insisto y aprovecho la oportunidad, que aprovechemos el discipulado. Amén. Nosotros en la iglesia tenemos esas escuelas de crecimiento que, gloria a Dios, bueno, ya tenemos un grupo ya de personas que está creciendo en ese discipulado, en las escuelas de crecimiento y en las células. Esta semana le explicaba a los que están en la escuela de crecimiento, nosotros manejamos dos rieles, dos vías por donde vamos creciendo. Uno es el de la célula, donde aprendemos lo práctico, donde desarrollamos nuestros dones, y tenemos también la escuela de crecimiento, donde aprendemos ya materias específicas, temas específicos, tratamos allí de evangelismo, de discipulado, de crecimiento espiritual, de mayordomía, de cómo administrar mi vida, cómo administrar mis finanzas. Vamos a verlo también dentro de este discipulado. Y es importante si queremos crecer. Amén. El Señor nos da allí las herramientas.
para que nosotros podamos crecer. Claro que obviamente sabemos que la herramienta principal que tenemos es la oración y la palabra de Dios. Amén. Por eso ya terminamos este año de hacer el reto, dijimos, de leer el Nuevo Testamento en un año. Un discípulo mínimo, para decir que es discípulo, tiene que haber leído el Nuevo Testamento. Si no ha leído el Nuevo Testamento, le cuento que tiene una falta allí en las materias como discípulo. Primero, por lo menos, tenemos que leer el Nuevo Testamento y de ahí haber leído toda la Biblia. Amén. Eso no es una cosa, porque es que nos han pintado que eso es una cosa solamente allá para los superungidos, para los que levitan y para los que poderosos. No, eso es una tarea para todo discípulo del Señor. Amén. Amén. Bueno. Entonces, es necesario, ¿sí?, que leamos la palabra de Dios, porque a través de ella es que, ¿cómo vamos a seguir el ejemplo del maestro? O sea, ¿en dónde lo seguimos? Porque yo a Jesús lo encuentro y Él me habla, el Señor habla, amén, pero a través de la palabra. Él me habla a través de la palabra y me dice, mire, tiene que corregir esto. Cuando hacemos el devocional, ¿cierto?, que dice pecado a confesar. Y ahí yo veo, aquí hay un pecado que, hombre, tengo que cambiar esto. Hay cosas que la palabra le muestra a uno que uno viene haciendo y dice, no, esto está mal. Que estaba por allá murmurando. No murmuréis. Venga, la palabra me dice que yo no debo murmurar. El Señor me está enseñando, me está discipulando que yo no debo murmurar, que no debo andar criticando, que no debo andar viéndole la paja en el ojo ajeno, ¿cierto? Sino, ahí está. Recuerde, solo los mejores de los mejores se convertían en discípulos de un rabino. Y Jesús tiene fe en usted, que usted puede convertirse y ser uno de los mejores de los mejores. Amén. Usted puede ser uno de los mejores de los mejores. Yo le invito para que estemos de pie, vamos a orar al Señor. Sabiendo que es un privilegio que tenemos ser discípulos del Señor Jesucristo. Tenemos el privilegio de ser discípulos del gran maestro. Él nos escogió para ser sus discípulos. Oiga, Pablo se sentía privilegiado de decir, mi maestro fue Gamaliel, un gran maestro. Los escritos judíos hasta hoy hablan de Gamaliel, un tremendo hombre. Y vemos en la palabra, porque él lo menciona un momentico, y vemos que realmente era un hombre muy sabio. Pero el mayor orgullo de Pablo no fue haber sido discípulo de Gamaliel, fue haber sido discípulo de Jesucristo, que el Señor lo hubiera llamado. Y cuando el Señor lo llamó, ¿sabe el que dijo? Todo lo demás lo tengo por basura, por demás, porque lo más importante es el llamado que me hizo el Señor Jesucristo, el mayor maestro de todos. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias, amado Dios. Señor, muchos en la antigüedad, con ese anhelo de ser discípulos de un buen rabino, de un gran rabino, se preparaban con esfuerzo. Desde muy pequeños empezaban ese camino a aprender la palabra de Dios. Aprendían a orar desde muy pequeños, iniciaban su instrucción también para conocer perfectamente tu ley, Señor, para conocer perfectamente tu voluntad, y en eso crecían con ese anhelo de seguir adelante en ese conocimiento de Dios y de su palabra y de su voluntad. Ellos crecían también esperando ser los mejores, pero muchos de ellos se quedaron en el camino y solamente pudieron ir los mejores de los mejores para poder seguir a un rabino que fuera digno de seguir y del que ellos pudieran aprender.
Señor, hoy tú nos llamas a nosotros para ser tus discípulos, porque tú has visto en nosotros que nosotros podemos ser como tú, Señor, que nosotros podemos ser los mejores de los mejores, Señor, no ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos tuyos, Señor, que podemos crecer y podemos imitarte, Señor. Tú has creído en nosotros, Señor, pero muchas veces desconfiamos de nosotros mismos, Señor. Y así como Pedro se hundió en el mar, siguiéndote, Señor, por querer caminar en el agua. Así muchos, Señor, han dudado de que pueden seguir al Maestro. Pero tú estás con nosotros, Señor, para extendernos tu mano, para levantarnos, para decirnos, Señor, que podemos confiar, porque ya tú has confiado en nosotros, Señor, que podemos ser tus discípulos, que podemos seguir tus pisadas, Señor. Ayúdanos a cada día estar cerca de ti, Señor, como decían aquellos antiguos, Señor, que seamos cubiertos con el polvo de los pies del Maestro, que podamos seguirte tan cerca, Señor, que podamos imitarte en todo, que nunca, Señor, nos alejemos de ti, que siempre te tengamos cerca, Señor. Es nuestro deseo y es nuestra petición en esta mañana. Agradecido, Señor, por el privilegio que nos das de ser tus discípulos, Señor. Gracias, hoy te damos. Dígale, Señor, gracias, porque hoy puedo ser un discípulo tuyo, porque tú me has llamado a crecer y a ser como tú, porque mi meta no la he completado, Señor. Mi meta dice que debo crecer a la estatura tuya, Señor, que debo crecer cada día en ese conocimiento, que debo crecer cada día, Señor, en mi conducta, en ser como tú, Señor amado. Pero lo mejor es que no estamos solos. Tú nos has dado la ayuda del Espíritu Santo, que nos transforma cada día de gloria en gloria, que nos lleva, Señor, a tu imagen, a ser cada día más como tú. Dígale, Señor, derrama de tu Espíritu Santo. El Espíritu tuyo, Señor, sea obrando en mi vida, sea quitando todas aquellas cosas que me hacen diferente a ti, Señor. Sea quitando aquellas cosas que estorban, Señor, que no hacen parte de lo que tú quieres ver formado en mi corazón. Dígale, Señor, quita todo sentimiento que no se identifique contigo. Quita todo pensamiento, Señor, que no te glorifique. Señor, aún mis deseos, Señor, transfórmalos para que mis deseos sean, Señor, parecidos a los tuyos, que yo tenga un corazón como el tuyo. Señor, queremos ser más como tú, amar más como tú y entender ese propósito por el cual tú nos has hecho tus discípulos, Señor. Tú nos has dicho, Señor, y nos has recordado que el poder es tuyo, que toda potestad te ha sido dada, Señor, en los cielos y en la tierra. Y por eso nos has dicho también ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado. Pero también nos has recordado, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, porque como Maestro, cada día tú estás con nosotros y nunca nos dejarás, Señor, hasta que completemos esa meta, hasta el fin del mundo, Señor. Amén y amén. Amén. Dele ese aplauso a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos ha llamado a ser sus discípulos.